Alma organiza este webinario con el objetivo de debatir la problemática de los niños desaparecidos, compra y venta y trata de personas en Argentina. En la oportunidad se van a analizar casos, se van a compartir experiencias y los conocimientos, como les decíamos, de los expertos y de los afectados. Este webinario tiene 2 o 3 objetivos básicos. Buscará sensibilizar y educar sobre la situación actual de los niños desaparecidos y la trata de menores en Argentina, proveer de una plataforma para compartir experiencias y conocimientos y, por supuesto, fomentar el diálogo y la colaboración entre diferentes actores para combatir la problemática. El doctor Gustavo Moreno es asesor tutelar, defensor de menores, especialista en la temática de compra y venta de bebés y niños pequeños y trata de menores en nuestro país. Doctor Gustavo Moreno, buenas tardes y gracias por estar acá con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Realmente es un gusto estar aquí y agradezco muchísimo la invitación. Y arranco por lo último, ¿no? En el día de ayer, la Cámara de Diputados convocó a una serie de expositores, entre los que estaba yo, para analizar alrededor de 6 proyectos del delito de compra-venta de niños y niñas, ¿no? Y con algún grado de casualidad o de causalidad, mejor decirlo, la Cámara de Senadores mañana va a tratar un proyecto propio de compra-venta de niños. ¿Por qué es esto? ¿Por qué tanto apuro en este momento, en esta coyuntura? Y claramente yo lo voy a atribuir al caso Loan, lamentablemente, que es un caso de desaparición de un niño, no exactamente un caso de compra-venta, pero parece como una de las hipótesis que se maneja o se manejó en algún momento por parte de quienes intervienen desde el Poder Judicial, ya sea local, en su momento provincial y ahora federal, fue justamente el tema de la compra-venta y la trata de niños. Por lo tanto, parece ser que ahora, después de 21 años que la República Argentina se comprometió en el protocolo facultativo de venta de niños, que es un anexo para aquellos que no son abogados de la Convención del Derecho del Niño, en el año 2013 firmó, se ratificó, mejor dicho. Bueno, se acordaron ahora. Y en el medio, nada más y nada menos que Argentina, en el sistema interamericano, que es el sistema más alto que tiene el sistema de justicia, cuando se recurre a la Corte Interamericana, primero a la Comisión Interamericana y después a la Corte condenó a Argentina en el caso Fornerón. Un caso muy reconocido para los que están en el tema, por el cual digamos, en una apropiación que fue simulada como una adopción, yo no voy a hablar de los términos que se utilizan como adopción ilegal, porque si es una adopción ilegal no es una adopción, es una apropiación en definitiva, ¿no? Disculpen a algunos colegas que usan el término adopción ilegal, de hecho Naciones Unidas muchas veces usa adopción ilegal, yo prefiero llamarlo apropiación. Y la verdad que en esta apropiación que sucedió en la ciudad de Victoria, en la provincia de Entre Ríos, y después de un periplo de este padre de Fornerón en tratar de reconquistar, revincularse con su hija, llegó a la Corte Interamericana y en el año 2012 la Corte Interamericana condena a la Argentina y entre uno de los puntos de la condena, que técnicamente se llama garantía de no repetición, le ordena, además de lo particular que tiene el caso, a la República Argentina que tipifique y cumpla con ese protocolo que yo dije del año 2003, por lo cual tiene que tipificar penalmente el delito o la conducta de la compra-venta de niños. Y aquí, del año 2012 hasta la fecha, por lo menos hasta el año 2022, pasaron más de 60 proyectos por el Congreso Nacional. Que están todos anotados, todos detectados, y esto lo reconoce el propio Poder Ejecutivo Nacional cuando en el año 2022 el presidente Alberto Fernández remite su propio proyecto, que fue bastante aceptado, tuvo un trabajo en la Corte Interamericana. De hecho, se le mandó a la Corte Interamericana como cumplimiento del fallo Fornerón o como proyecto de cumplimiento, y lo manda al Congreso de la Nación y tampoco se trató, perdió estado parlamentario. Hoy, con el caso Loan, parece ser que todos estamos apurados, o al menos las legisladoras y los legisladores están apurados en, digamos, en legislar. Yo, la verdad, analizando los proyectos que están en este momento, voy a
fui ayer un poco crítico en mi exposición en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, en cuanto que temo que un proyecto de esta naturaleza o de los proyectos que están dando vuelta, y sobre todo el del Senado, no cumpla con los parámetros no solamente de Fornerón, sino que las conductas que deberían estar tipificadas no lo están concretamente, es decir, la entrega y la recepción están tipificadas, pero no la oferta, que esto, la oferta de un niño es todo un tema que tendría que estar tipificado. Uno de los problemas que tienen todos los proyectos, o la mayoría, perdón, hay algunos que no lo tienen, es que no lo consideran como una modalidad de trata. Primero. Recordemos que la propia Corte Interamericana, en el caso Ramírez Escobar contra Guatemala, un caso paradigmático para los que hacen derecho de infancia, aquellos que les interese, y en materia de adopción, condena a la República de Guatemala y dice claramente que la adopción, cuando hay traslado, cuando hay traslado, hay captación y hay a veces una mercantilización, evidentemente es una modalidad de trata. La discusión es que en la República Argentina la ley de trata y que también reformó el Código Penal en el 145 bis y en el 145 ter, y siguiendo originariamente el texto del Protocolo de Palermo, un documento internacional, estableció que se necesita en la trata un fin de explotación. Ahora bien, algunos autores y sobre todo aquellos que se defienden, dicen, bueno, pero si yo tomo un niño y lo compro o hago una compensación a los padres para que me lo den, me lo entreguen, ¿qué fin de explotación si en definitiva yo lo quiero criar como hijo? ¿No? Algunos abogados defensores de esas personas, de los apropiadores. Evidentemente, la Corte fue muy clara y dijo, no, la explotación está en sí misma a partir de la cosificación y de la mercantilización de ese niño. No hace falta que tenga una finalidad de explotación. Entonces, pero aún así, cuando se hicieron las dos leyes de trata, tanto la del 2008, que fue un desastre, como esta que puede ser de la compraventa, que después tuvo que ser reformada en el 2012, 4 años más, llegó a hacerla un poco mejor esa ley de trata. Evidentemente no tomó al principio, obviamente, pues todavía no estaba el fallo de la Corte Interamericana de Ramírez Escobar, pero evidentemente hoy los legisladores lo tienen y van a ver que si ustedes analizan los antecedentes, de cada proyecto, nunca citan a Ramírez Escobar como modalidad de trata, como la adopción de trata. Uno de los puntos más claros que tienen la casuística es que el delito de compra-venta o la compra-venta de niños, que es uno de los tantos supuestos de desaparición de niños, no es el único, y en este caso el niño no desaparece, sino que es mercantilizado o cambiado a través de una compensación. El problema es que siempre tratamos con niños y niñas de corta edad, porque tienen un fin adoptivo, tienen un fin apropiatorio, tienen un fin de ser hijo, de ponerlo en posesión de Estado, de falsificar la identidad. Es un delito contra el Estado civil, contra la identidad, y hasta diría en algún momento contra la libertad de ese niño, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver con la adopción porque hay un número, hay que decirlo claramente, en Argentina hay un número negro de adopciones que pasan obviamente por el delito, y esto tiene que ver muchas veces porque todavía culturalmente esto no está ni bien ni mal, es un hecho objetivo. Nosotros tenemos, quienes se acercan a la adopción, la mayoría, más del 80%, solamente quiere adoptar niños chiquitos, de 0 a 3 años. Ustedes fíjense en las estadísticas que son públicas, están en internet de la Dirección Nacional de Registro de Adoptantes, el porcentaje para adoptar a niños de 0 a 4 años es cerca del 80%, 86%. Cuando la edad de los niños van subiendo, evidentemente llegamos a que cuando un niño tiene 9 años, y un poco del 50%, 60% en la mayoría de los registros provinciales, todos los registros son provinciales, perdón, y hay un registro nacional. Evidentemente esto baja muchísimo y hoy tenemos muchos adolescentes o grupos de niños que tienen más de 5 o 6 años que no son adoptados, ¿no? Esto no, vuelvo a decir, hay gente, si no está preparada para este tipo de adopción, está bien que no los adopte, pero es una realidad. Entonces, y esto lo voy a terminar, lo pongo en términos económicos, horrible, pero estamos hablando de compra-venta, que no es un término justamente para una persona. El artículo 15 de nuestra Constitución Nacional prohíbe la compra-venta, prohíbe la esclavitud. Nos encontramos claramente con
con un supuesto de que los niños están siendo apropiados, de alguna manera a través de esta forma de la compra-venta. Es una forma de trata, estoy absolutamente convencido que es una forma de trata porque está explotado por la cosificación propia, y hay otras formas de compra-venta modernas, porque el crimen organizado es bastante, se afila bastante y busca todos los huecos legales, esto también hay que decirlo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque fíjense, hoy antes los apropiadores se trasladaban a las provincias para conseguir algún niño, comprarlo, ya sea con una retribución o a veces con una compensación, porque a esas pobres mujeres pobres, que están en situación de vulnerabilidad, muchas veces la mayoría de la casuística lo establece, son mujeres muy vulnerables o familias muy vulnerables que a veces solamente se llevan todos, ¿quién? Los intermediarios, abogados, jueces, hay que decirlo, defensores de menores, médicos, obstetras, enfermeros. Acá hay una complicidad enorme en el sistema que gana dinero, y evidentemente antes era el traslado para conseguir a alguien. Hoy si esto se hace por las redes sociales, por Facebook, que aparecen, hay un artículo muy interesante de la periodista María Ayuso en La Nación, que habla de las mamás del corazón, grupos de Facebook que hablan de mamá del corazón y las mamás de panza. Horrible el término, pero bueno, y la gente se inscribe y la gente, las mamás del corazón están buscando niñitos de las mamás de panza. Y una de las últimas modalidades de trata que ha sido tratada por la relatora de Naciones Unidas en materia de venta de niños es la trata a través de la gestación por sustitución solidaria o comercial, que tiene dos modalidades, que es lo que antes, lo que somos más grandes, cuando yo era joven y empecé la facultad, esto se llamaba alquiler de vientres. Hoy yo digo que a veces hay un eufemismo Y cambio y esto se llama gestación por sustitución, maternidad subrogada. también. La relatora de Naciones Unidas, que es una relatora que analiza la convención, el artículo 35 y el propio protocolo del que hablé yo, el protocolo facultativo de venta de niños, eh, nos encontramos con que ella en el 2018 dice, lo voy a hacer en términos más burdos o tratando de ser claro, ojo que la gestación por sustitución altruista o solidaria, es decir, esa madre gestante que es amiga de la madre que quiere ser madre o que tener el niño consigo, se están dando casos que evidentemente esto se falsifica, se falsifican los datos. ¿Esto está pasando en Argentina? Sí, está pasando en Córdoba. Hay denuncias de los jueces de familia en este momento de la ciudad de Córdoba a los fiscales federales, donde algunas parejas aprovechan a una mujer gestante, que es pobre y de otro barrio, y después dicen, nos conocimos paseando el perro y entablamos una amistad. Ahora, ¿quiénes son los que acercan a esa madre pobre que me refería yo para una adopción para entregar al niño, o a esta madre pobre para una gestación por sustitución? Son claramente abogados, estudios de abogados que trabajan ahora en la gestación por sustitución con clínicas médicas. Y digo esto algo porque esto es público, se realizó en una jornada el mes pasado donde yo participé en la ciudad de Córdoba, donde los fiscales federales están investigando este tipo de situaciones y cuál es la responsabilidad de las clínicas médicas y cuál es la responsabilidad claramente de estos comitentes o padres que contratan con una mujer que nunca conocieron y dijeron que era una mujer solidaria y quería planteárselo. ¿Cómo toma conocimiento esto la justicia? Porque como todos saben, en el Código Civil y Comercial no está legislada todavía la gestación por sustitución, y lo que se hace es una presentación a un juzgado de familia pidiendo la inconstitucionalidad de un artículo, el 562, claramente, para que el juzgado de familia declare la inconstitucionalidad, autorice el procedimiento y se pueda llevar adelante el procedimiento. ¿Que hay gestación por sustitución altruista? Claro que la hay, entre amigas, esto está con... Pero cuando se analizan las pruebas, muchas veces no se da como están determinando algunos fiscales federales y los propios jueces de familia. Uno de los casos más resonantes en Córdoba ha sido el caso de una mujer gestante que el juez de familia, perdón, la jueza de familia en este caso, dice, pero esta mujer ya pasó por el juzgado, teniendo otro hijo también para un sistema de gestación por sustitución. Con lo Muy, cual muy, terminó de alguna forma dándose cuenta y rechazó la autorización para el segundo caso.
Bueno, yo intenté, no sé si me pasé de los 10 minutos o estoy en horario, Se pasó, Gustavo, pero siga como para cerrar pero y si es necesario no, haremos una segunda ronda, no hay como para problema. cerrar, quiero, perdón si fui muy rápido, para cerrar quiero decir también que cualquier tipo penal, aún cumpliendo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tomando todas las precauciones, no vamos a terminar con esta situación compleja que es la compra-venta de niños. Necesitamos de políticas públicas claras. Fíjense que, como repetí, muchas de estas madres son madres en situación, las madres que entregan a sus niños, que a veces, que hasta a veces las quieren, algunos proyectos las quieren punir, es decir, responsabilizar penalmente. Yo no estoy de acuerdo con esto. Son madres pobres, que en las reglas de Brasilia dirían madres en situación de vulnerabilidad, que deberían tener un atenuante o aún una eximente, como yo planteé en el día de ayer, para que estas madres puedan dar claramente información al juez penal para la persecución. Pero la simetría es tan grande, si ustedes toman los hechos, las madres que entregan generalmente son madres pobres, que no terminan el primario o el secundario, la madre que es la apropiadora, de alguna forma es una madre que terminó el secundario o que es universitaria, en los sectores sociales son absolutamente distintos, es una madre en situación de vulnerabilidad. ¿Esto qué demuestra? Demuestra que están vulnerados los derechos económicos, sociales y culturales que también están en la Constitución: la salud, la educación, la vivienda, la inserción y el acceso. La segunda cuestión es que el Estado no se ha dedicado a trabajar estos temas, los trabaja como reacción, ahora como en el caso Loan. Argentina viene recibiendo todo, hay una estadística de cuántas denuncias de venta de bebés hay, y esto lleva a la Protex, la Procuraduría de Trata de Personas. El año pasado se subió más del 100% la venta de niños en Argentina. Pasamos de 9 casos del año 2022 a 22 casos del año 2023, este tipo de denuncias de venta de niños. Entonces, la mayoría de las investigaciones, ¿quién las hacen? Los periodistas. No hay un trabajo tampoco doctrinario en la Facultad de Derecho, no hay investigaciones, no hay cursos sobre esto, hay pocas capacitaciones técnico-jurídicas, son muchos organismos que toman notoriedad, y fundaciones y asociaciones civiles tienen una militancia muy clara y concreta, pero son los únicos que están batallando en este momento. Faltan organismos que tengan algún tipo de técnica jurídica. Otra cosa que hay que hacer es garantizar y poner el ojo. El desafío es poner el ojo ¿en qué? En los partos domiciliarios, en las adopciones de integración, en distintas modalidades que tiene muchas veces la compra-venta de niños. Cuando se aprueba un convenio por responsabilidad parental, me podría extender mucho. Hay un caso entre Trelew del año pasado, hay otro caso de Córdoba, donde en algunos convenios que se presentan a los jueces de familia, algunos jueces que tienen olfato, algunos defensores y defensoras que tienen más olfato, se dan cuenta que acá dice: che, pidamos un ADN porque este no es el padre que lo reconoció, va y lo reconoció, pero no es el papá. Y digo yo siempre, acá hay lamentablemente abogadas y abogados que facilitan al crimen organizado o a pequeñas organizaciones que lo único que les interesa es sacar dinero. Acá hay un negocio. El mayor negocio tampoco son de los apropiadores que pagan, no voy a decir que no pagan, pero el mayor negocio siempre es de los intermediarios. El intermediario es el que más dinero se lleva acá. Estas redes que están tratando de buscar niños por todos lados o mujeres pobres por todos lados son las que más dinero se llevan. Esto hay que penalizarlo, sí hay que penalizarlo, pero hay que mejorar la política pública, la situación de distribución de riqueza. No es que me convertí en un político, sino necesariamente que esto es una situación que es evidente porque se aprovechan claramente de la pobreza, van a las provincias del norte en su mayoría. Entonces, dicho esto, bueno, podría decir un montón de cosas más, pero bueno, en las preguntas quizás las pueda contestar mejor. Muchísimas gracias por escucharme y por la invitación. Gracias, doctor Gustavo Moreno, es asesor tutelar, defensor de menores, especialista en la temática. Ahora nuestro segundo exponente,
Es Raúl Torre, él es investigador forense y profesor de criminología y criminalística, autor de los libros La víctima del crimen, homicidios seriales y perfiles criminales. Raúl Torre, bienvenido y gracias por acompañarnos en este webinario. Y yo voy a hacer simplemente, a partir de mis incumbencias profesionales, un pequeño paseo por este caso que tiene tan conmovido a la República Argentina, el caso del niño Loan Peña. Cuando nosotros investigamos un hecho criminal en la República Argentina, tendemos a generar, como investigadores forenses, tendemos a generar lo que se conocen las hipótesis razonables de trabajo frente al hecho que se nos está sometiendo a análisis, ¿verdad? Eh, Hemos tenido muchas veces, porque tenemos un fenómeno curioso en nuestro país, muchas veces los políticos les encanta ser policías o les encanta ser detectives, etcétera, y se ponen ellos como a ser directores de la investigación, cuando para eso están jueces y fiscales, según el sistema inquisitivo, acusatorio o lo que fuera, pero tenemos que el político es el que dice no descartamos ninguna hipótesis. Entonces, para que razonemos juntos, ustedes y yo, si les parece, en el caso Loan, vamos a quitar la hipótesis de que sea jamás. ¿Les parece bien? Vamos a quitar la hipótesis de que sea el ejército revolucionario irlandés. ¿Sí? Y no es que me pretendo burlar, pero si nosotros abrimos a una gama de posibilidades, a veces descabellada, no vamos a llegar a ningún lado o vamos a dispersar nuestros esfuerzos. ¿Cuáles son las 4 hipótesis que se han instalado originalmente con este caso, que están vigentes hasta el día de hoy y que tal vez alguna desaparezca durante las próximas 24 horas o aparezca alguna nueva? Pero esto es lo que tenemos hoy. Y voy a explicar por qué. Hoy tenemos en principio un niño que se extravía en zona rural, en principio se extravía. El niño se puede reconstruir el camino que hizo, ese camino fue reconstruido en base a prueba forense, se generaron unas cámaras Gesell con los niños que fueron con él. Vamos a hacer una abstracción con relación a los relatos de los adultos que entran en cuestionamiento o al menos en sospecha y por lo que hemos visto en las últimas 24 horas, en severas contradicciones, ¿verdad? Entonces, dejemos esto y vamos a tomar la prueba objetiva. En cámara Gesell hecha justamente por profesionales de la PROTEP, que el doctor Moreno mencionaba recién, y profesionales, muchas colegas de ustedes, yo sé que psicólogas aquí, la veo a Sonia, por ejemplo, seguramente alguna otra psicóloga hay también, en la objetividad que tiene la cámara Gesell, trabajando sobre los niños por separado, los niños permiten reconstruir el esquema físico del desplazamiento que tuvo Loan, que por primera vez iba a ese lugar, concurrió a caballo con su padre, que es el transporte que utilizó, y mientras su padre se quedó almorzando, él, probablemente sin que el padre lo tuviera del todo claro, porque estaba jugando en la casa de su abuela, con los otros niños se dirigen al famoso Naranjal, Naranjal o Naranjo. Eh, la, la cámara Gesell indica claramente, los chicos son todos contestes y coincidentes, en que llega efectivamente al Naranjo. Olvidémonos lo que dijo la prensa en un primer momento, que llegó, que si no llegó porque los perros marcaban, no. Llegó efectivamente y luego aparece una prueba instrumental que también ratifica la prueba de alguna manera pericial de las cámaras Gesell, que es una fotografía que obtiene alguien con un teléfono celular que también lo muestra al niño en la zona del Naranjo. Entonces tenemos el primer tramo de la dinámica del hecho. El niño regresa, el elemento subjetivo, se los menciono nada más, el árbol no tenía naranjas, normalmente la gente va, la población va y se nutre, es habitual esto que ocurra, perdón, y entonces el niño resuelve, desandan unos metros y el niño dice, me voy a casa con mi papá. Y toma un sendero que es antagónico con el camino, el derrotero que habían hecho inicialmente. El niño se va en sentido contrario. Tenemos entonces la cámara Gesell, luego la cámara Gesell se corrobora en el terreno, los niños en el terreno muestran lo que habían declarado en cámara Gesell, y entonces aparece una prueba forense. Aparecen 2 pisadas que corresponden a la zapatilla del niño, marcando precisamente en sentido contrario. Esto hace que lo vayan a buscar hacia ese lugar, que es una zona extremadamente hostil en cuanto a la geografía específicamente, pero también extremadamente hostil en cuanto a la fauna que hay en ese lugar.
Objetivamente, los drones han captado la presencia de felinos, muchísimos reptiles como yacaré, porque ya escuché que alguien dice que no había yacaré. Entonces, yo a veces, por aparecer en la televisión, uno escucha las cosas más descabelladas, ¿verdad? Están registrados y filmados por los drones. El yacaré no es un animal que vaya a atacar a un ser humano, pero sí es un animal carroñero porque nosotros somos investigadores forenses. Sabemos que no es políticamente correcto lo que yo voy a decir ahora, pero estamos en una seria duda si lo que estamos buscando es al niño con vida o lo que estamos buscando es el cadáver del niño. Esto nosotros lo tenemos que tener en claro, ¿verdad? Y el tiempo que pasa es la verdad que huye, como decía Lockhart, en todo sentido, para cualquiera de estos aspectos de investigación. Ahí se diluye con esas pisadas y aparece unos 1800 metros más adelante, aparece la zapatilla del niño. Sobre la zapatilla vamos a excluirla como elemento cierto porque han surgido versiones de que pudo haber sido sembrada, pero el sentido de marcha originalmente era hacia ese lugar. Esto hace que no se disparó exactamente la alerta Sofía, pero sí hubo una gran movilización. Es más, solidariamente el pueblo de 9 de Julio concurre a ese lugar. Estamos hablando de un pueblo de 2000 habitantes. En una palabra, estamos hablando de un pueblo de 2000 vecinos donde todos se conocen y solidariamente concurrieron a la búsqueda del niño. Porque también escucho en los medios de comunicación que tanta gente no protegió la escena del crimen. Y acá abro una pregunta, ¿de qué crimen estamos hablando? Estábamos hablando de un niño que se extravió en zona rural. Muy bien. Esta es la primera hipótesis dentro de las dos posibles del hecho fortuito o accidental, si ustedes quieren. La otra parte del hecho del atropellamiento peatonal, de que sea un hecho vinculada al tránsito vial. Esta hipótesis no se instaló hace 4 días con la declaración de la tía del niño. Esta hipótesis de trabajo la tienen los fiscales correntinos desde hace 15 días más o menos y surge a partir de una serie de declaraciones que hacen dos de los imputados, dos de los hoy imputados, que son los propietarios de la camioneta, que entran en severas contradicciones y generan una suerte de tráfico de comunicaciones, tratando de que se excluyera la posibilidad de que haya estado vinculada al caso la camioneta en particular. Llaman y dejan mensajes grabados a la policía, porque miren, nosotros hemos revisado la camioneta, aclaro, sin que nadie preguntara absolutamente nada. Empezaron a armar una serie de, insisto, mensajes que le van dejando a la policía, mensajes grabados, donde le dicen que temen que le siembren algo en la camioneta, que me estoy refiriendo a algún medio de prueba, que ellos han revisado la camioneta, que revisaron debajo de la camioneta, que revisaron el cardan de la camioneta. En una palabra, comienzan como a autojustificar o a dar alguna suerte de excusas para algo por lo cual no eran interrogados. Esto lleva a que los fiscales que intervienen en primer momento y los investigadores policiales instalan esta segunda hipótesis que a partir de esa declaración testimonial en el marco de una denuncia, en el marco de una denuncia por amenazas, bajo juramento, la tía del niño hace en la ciudad capital de la provincia de Corrientes. Así cerramos las hipótesis del hecho fortuito o accidental que hoy están plenamente vigentes y se hablan las que están relacionadas con la actividad de un hecho criminal. La actividad de un hecho criminal, en primera instancia, una hipótesis que lamentablemente nosotros siempre tenemos en cuenta en la República Argentina, cuando la persona es una mujer, no importa la edad, de 0 a 100 años, o un niño, que es la del delito contra la integridad sexual. ¿Verdad? O sea, estamos hablando de que haya existido una suerte de rapto, que se haya apropiado al niño para menoscabar su integridad sexual, ¿verdad? De hecho, es una hipótesis que estuvo instalada originalmente. Si ustedes observan la información periodística, uno de los imputados, hoy con prisión preventiva, alojado en una unidad penitenciaria federal, fue sometido a exámenes forenses en sus partes íntimas y se le practicaron también en sus genitales hisopados. Esto es porque esta hipótesis
la mantenían vigente los investigadores correntinos, siempre refiriéndome al Ministerio Público y a los investigadores policiales. La otra hipótesis que se abre está relacionada con precisamente la apropiación del niño con fines de generar alguna suerte de comercio, y sobre esto las hipótesis a su vez han escalado desde la red de trata hasta la posibilidad de que el niño hubiera sido utilizado en rituales esotéricos, porque algún antecedente tiene en esa provincia, antecedente en el que me tocó investigar en su momento, Mercedes Corrientes, Ramoncito González, que muere en un escenario de un sacrificio humano. Aclaro también, existen 10 condenados a prisión perpetua por haber participado de ese ritual en Mercedes, provincia de Corrientes, pero en la conciencia colectiva el hecho efectivamente ocurrió, y sabemos que existen sectas. Lo que no sabemos, que hasta ahora se las ha asociado a sacrificios de animales, pero el caso de Ramoncito es un caso cierto, donde la mayor prueba viene precisamente también de cámara Gesell, cuando es interrogada una niña llamada aleatoriamente Ramonita, que fue la que entregó la mayor cantidad de información que permitió llegar a la condena de los autores del hecho. Entonces, esas son las 4 hipótesis de trabajo que se tienen hoy y que tienen cierta validez. Ahora vamos a hablar de la trata. No existe una sola prueba hoy que indique que ha sido realmente un hecho de trata. ¿Ha habido hechos de trata? Claro que sí. La Policía Federal en el año 2009 encuentra un prostíbulo, una suerte de prostíbulo, simulado en un departamento ubicado a solamente 200 metros de la avenida Cabildo, en el barrio de Belgrano, donde encuentran a una niña de 10 años que era ofrecida en ese lugar. La Policía Federal comienza ahí la investigación, y la investigación termina precisamente en las provincias de Corrientes y Misiones, donde se establece que los mismos padres de esos chicos eran los que los vendían. Es más, alguien tiene el audio abierto porque está entrando el sonido ambiente, no sé quién es. Una investigación similar hubo en la provincia de Río Negro, donde inclusive uno de los procesados y luego condenado, un miembro del Poder Judicial, un camarista, y otra investigación de igual naturaleza terminó en la ciudad de San Carlos de Bariloche, donde el principal imputado, un venezolano petrolero de apellido Slageter Boltón, un hombre de muchísimo dinero, propietario de una finca llamada La Vikinga, en el brazo campanario del lago Nahuel Huapi, y propietario de un barco de grandes dimensiones. Se le llevaban todo, había todo un sistema que le llevaba niñas de 7 u 8 años, porque este individuo tenía una eh, pedofilia preferencial, que ustedes saben que la pedofilia nosotros la distinguimos entre la preferencial y la situacional. Y bueno, con todos estos antecedentes, el caso evidentemente tiene que tener esta vertiente. Estas son después, si alguien quiere preguntar algo más, pero esta es la situación que tenemos hoy con el caso Loan. Esto lo voy a decir con todo respeto. Que alguien vaya, vea un camino y una tranquera y dijo, como vi que hay un camino y una tranquera y por ahí pudieron haber sacado al niño, ¿esto es trata? Bueno, evidentemente yo me tengo que dedicar a otra cosa entonces, ¿eh? Bueno, gracias, y quedo abierto por supuesto, todo esto ha sido abonado con los medios forenses con los que se ha podido arribar hasta acá. Por cierto, han tenido mucha actividad en señalar a la camioneta olvidé ese detalle, los binomios de canes, ¿no es cierto? Canes e instructores. El primer binomio que señala la camioneta como lugar donde el niño por lo menos estuvo, pertenece al más grande experto que tenemos en la República Argentina, que es el doctor Mario Rosillo, un médico veterinario de la provincia de Corrientes, que se le otorgó hace no muchos años el premio Domingo Faustino Sarmiento en la Cámara de Senadores, precisamente por su actividad forense en odorología. El segundo binomio pertenece a la policía de la provincia de Salta,
muy efectivo, con antecedente de haber sido efectivo en su trabajo, en su trabajo de campo, en el terreno, y ambos marcan tanto la camioneta como marcan el vehículo Ford Ka, cosa que ustedes ya conocen a través de los medios de comunicación que nos están apabullando con este caso, ¿no? Lo que se conoce como la hipermediatización. Agrego un par de cositas más. A mí me tocó participar en un congreso hace unos años, debe ser unos 7 u 8 años, en la ciudad de Cuenca, en Ecuador, donde asistían, el Congreso era de investigación criminal, así que había muchos representantes del Ministerio Público y de las fuerzas policiales sudamericanas, estaban los carabineros de Chile, investigaciones de Chile, la policía boliviana, la policía paraguaya, obviamente las policías argentinas, la federal y algunas provinciales, y de otros países, estaba Colombia también representado, etcétera. Y todas las fuerzas fueron contestes en afirmar que tenían la desaparición de niños y de mujeres sin explicación alguna. Menciono, nosotros tenemos a Sofía Herrera, por mencionar los casos que han sido, pero hay muchos más. Tenemos el caso de Sofía Herrera, hace el año pasado, el anteaño, Belén Lucero Cialón en la provincia de San Luis, Sofía Herrera en Tierra del Fuego, que fue el caso que dio lugar al formato argentino de la alerta Amber de los Estados Unidos, ¿verdad? Eh, Todas las fuerzas fueron coincidentes en que tenían casos, en que tenían casuística y que ninguno de esos casos había podido ser resuelto. Entonces, el hecho es que esa actividad criminal claramente puede estar vigente, lo que pasa es que nadie ha logrado todavía desbaratar alguna apropiación de este tipo con algún caudal probatorio, logrando poner a resguardo a una organización o algo así, pero no ha habido explicación para esas desapariciones. Quería agregar esto, nada más. Ahora le damos la palabra, es el turno de José Pepe Tarditi. Él es periodista y responsable de importantes e influyentes investigaciones acerca de la compra y venta de bebés en Argentina. José Pepe, buenas tardes y gracias por estar aquí. La verdad que es un gusto poder estar con ustedes y escuchar las exposiciones anteriores y realmente uno que viene trabajando hace muchos años en estos tipos de investigaciones periodísticas con no solo la venta de niños, sino también con la trata y sí, muchas realidades que estuve anotando y también cotejando con los datos que nosotros teníamos. Lamentablemente nuestra ciudad, la ciudad de Oberá, la provincia de Misiones, se conoció de una manera muy triste para nosotros por el hecho de la venta de chicos. Vos necesitabas un chico, muchos amigos que tengo en casi toda la República Argentina, te mandaban un mensaje, che, tan así es, Pepe, que se vende, prácticamente era como un supermercado. A mí me tocó vivir una experiencia en algún momento en un trabajo que hicimos con Teresa Boa de la cadena de Al Jazeera, que yo le venía comentando cómo era esto, y ellos estaban un tanto sorprendidos hasta que llegamos a uno de los barrios aquí en la ciudad de Oberá, que es el barrio San Miguel. Yo fui a hablar con la persona que íbamos a entrevistar, ellos se quedaron en la camioneta con el productor, el camarógrafo y también la periodista Teresa Bo, y cuando vuelvo a la camioneta me dice, mira, pensábamos que vos exagerabas cuando nos decía, pero en esos 5 o 10 minutos que estuvimos ahí, más de 3 personas se acercaron a ofrecernos chicos. Dice, mira, hay una chica embarazada, el papá es rubio, así que seguro va a salir rubio y de ojos celeste. Allá hay un chico de tez cobriza que nació hace poquito. En pocos minutos, 3 ofertas y Teresa Bo se mostraba extremadamente sorprendida, ¿no? Eso ha cambiado ahora. Ha cambiado a raíz de la presencia de los medios nacionales en estos tipos de investigaciones que me tocó trabajar, por lo que venimos haciendo nosotros. Ha cambiado la modalidad. Ojo, no es que ha dejado de existir, no ha dejado de existir. Yo lo escuchaba al juez Moreno en una parte que decía, y que se da mucho ahora, esto que aparece una persona que se hace cargo de ese hijo
y que dice que tuvo una aventura extramatrimonial con esta chica y que quedó embarazada, lo anota a nombre de él como papá, la chica le cede todos los derechos y después se van a otra provincia y la madre, o sea, la esposa de esta persona termina haciendo la adopción. Eso es lo que ahora se está dando. El tema de las buscadoras de panza sigue aquí en la ciudad de Oberá. En muchos casos las llevan a otras provincias a dar a luz a estas chicas. Le ofrecen trabajo también en otras provincias como empleadas domésticas. Y continúa de la misma manera. Dentro de todo lo malo de este caso Loan, ¿no? De lo negativo, rescatamos una cosa que es extremadamente positiva, que se puso a la luz y en el tapete toda esta situación, no solo en la provincia de Misiones, sino en toda la República Argentina. Lo que también no se sabe, y lo escuchaba al juez Moreno que decía, si van a ser llevadas con otros fines, con una adopción, con otros tipos de fines, sexuales en muchos de los casos. Aquí se da mucho también el tema de la explotación. Estamos muy cerca de la frontera, de acá 35 kilómetros de la ciudad de Oberá tenemos a Brasil, y hay muchos prostíbulos, donde hay muchas chicas de la provincia de Misiones y de la provincia de Corrientes, que también van supuestamente por un trabajo y terminan en prostíbulos. Se ha rescatado a muchas de ellas, y esto se hace más por convenios con, digamos, de palabra, entre algunos municipios o entre las policías, sin esperar la parte del Estado, ¿no? La parte judicial. Entonces, bueno, se las logra rescatar y se las trae nuevamente a la provincia de Misiones o a otras provincias. La verdad que es muy triste lo que nos pasa a nosotros, y también sucede porque no está presente el Estado, no hay un control. Es cierto, hay muchos abogados que acá han trabajado. Con Sonia lo charlábamos en algún momento en la entrevista para el documental. Acá había un hotel donde había 2 habitaciones que tenían incubadoras. ¿Mm? Había casas, o sea, departamentos en el centro de la ciudad de Oberá que eran alquilados a estos futuros padres adoptivos que venían el último mes o los últimos 2 meses o 3 meses en algunos de los casos para estar cerca de la madre. Iban a buenas clínicas aquí en la ciudad de Oberá, ¿no es cierto? ¿Mm? Todo un tema que se va dando, ¿m? Y que de alguna manera esto ha dejado de estar. Hoy ya no está más el hotel, no tiene más estas habitaciones, las casas se han cambiado de lugar, pero sigue habiendo buscadoras de panza sin lugar a dudas sobre este tema. Bueno, también muchas veces se ha dado que se las llevan normalmente a Corrientes, que es la provincia más cercana. Cuando todo esto comenzó a viralizarse en los medios nacionales, se fue cambiando la metodología, pero sigue habiendo, y muchos casos aquí. Inclusive hay estudios que se dedican directamente a estos tipos de adopciones. En la mayoría de los casos terminan siendo legales. No se ha podido demostrar, sí hemos estado investigando, quedan algunas dudas, el tema de la supresión de identidad, que eso sí es un delito, eso está contemplado, ¿no? Pero no se ha podido demostrar. Ahora, esto no sucedería si no hay jueces, como ha ocurrido aquí en la ciudad de Oberá, abogados, la gente de la policía también. Vos te ibas y te acercaba y le decía, mirá, en tal lado hay 6 chicas embarazadas. ¿Mm? Me acuerdo sobre la calle Urquiza aquí en la ciudad de Oberá. Y la policía decía, no podemos hacer nada. ¿Sí? Le digo, pero ¿cómo no pueden hacer nada? Vos te ibas a fiscalía y te decían, no podemos hacer nada, pero hay 6 chicas. Bueno, pero están a la espera de una adopción. Pero ¿en qué términos? ¿Cómo las tenían? ¿Mm? Ese era el inconveniente, ¿no? Acá vimos a 2 buscadoras de panza, una que hoy termina siendo jueza, ¿no? Increíble esto, chocarse con los autos, pelearse por un vientre, ¿sí? En el barrio San Miguel, que me acuerdo estábamos en una investigación periodística para Telenoche, y se chocaban los 2 autos.
de estas dos buscadoras de panza, una abogada y la otra una buscadora de panza. Hay gente que ha sido en el hospital, vos en el hospital había un tiempo que cuando llegaba una adolescente, una joven, lo primero que le caían era un grupo de personas que trabajaban en el mismo hospital Samic, de acá de la ciudad de Oberá, para convencerla de entregar ese hijo, ¿no? Que iban a hacer, que iba a estar mejor, le empezaban a ofrecer dinero, y la extrema situación económica de pobreza que viven en los lugares, obviamente que esto la hacía caer en tentación. Dice, mira, tu hijo va a estar mucho mejor, va a estar mucho más cuidado, vos lo vas a poder ver, lo vas a conocer. Después eso nunca sucedía, ¿no? No, en la mayoría de los casos no sucede. Hoy vos tenés muchos chicos que han sido adoptados, que están buscando a sus padres biológicos porque se enteraron a través de los medios, y este caso Loan reavivó eso justamente, ¿eh? Gente que no conocía sus orígenes y que ahora están buscando a sus madres biológicas. Acá había un caso muy concreto, recuerdo, de una chica que se prostituía en la ciudad de Oberá, quedaba embarazada y vendía a sus hijos, vendía a sus hijos, y que después de un tiempo hizo la pensión madre de 7 hijos, a pesar de que no tenía ninguno. Porque una vez que nace, que tenés el certificado, que lo anotaban y todo, ella presentó los certificados y hizo, hasta el día de hoy tiene la pensión madre de 7 hijos. Y esto, bueno, es lo que de alguna manera uno está tratando o busca a través de su trabajo, de que se revierta la situación. Pero, como decían anteriormente, si no hay una ley que lo prohíba, el tema de las buscadoras de panza o la oferta, que es lo mayor, lo que más hay aquí en la ciudad de Oberá, la oferta, ¿no? Y cualquiera del barrio, porque también tienen comisiones, ¿no? Hasta las propias vecinas, esto es una cosa terrible, ¿no? Le avisa y le dice, mira, che, fulana está embarazada, venite para acá, porque el novio se fue para otra provincia o se fue a trabajar a Brasil, que es lo que se está dando mucho ahora, ¿no? Entonces va a tener que criar el chico solo, o no se hace cargo del chico, y la mamá quiere si le pueden dar algo, ella la va a convencer. En ese nivel se está dando. Lo que sí tuvo por ahí un efecto muy positivo fue el tema de la asignación por embarazo, ¿no? Cuando se pone la asignación por embarazo, ahí merma un poco la venta. ¿Por qué? Porque iba a tener un ingreso, ¿no? Estas niñas que se embarazan, 12, 13 años, se embarazan. Recordemos que nuestra zona tiene el índice más alto de embarazo adolescente, tiene mucho más que la maternidad sardá. Cuando está en el 2-3% de la maternidad sardá, nosotros tenemos más o menos en el 36-38% entre 12 y 16 años. Si le llevas a 20 años, más o menos llega al casi 66%, el embarazo adolescente. Y que son proclives, obviamente, a esta situación de la captación de las buscadoras de panza. Los escucho. Muchísimas gracias por su Gracias, atención. gracias Pepe Tarditi, él es periodista y responsable de investigaciones, como nos contaba, en la compra y venta de bebés en Argentina. Vamos a seguir, obviamente, atentos aquí. Ahora le damos la bienvenida a la licenciada Rosana Marley Franco. Ella es defensora de los derechos de niñas y adolescentes. Presentará también el protocolo de intervención en situaciones de vulnerabilidad en la Triple Frontera, coordinadora por Argentina. Buenas tardes, buenas noches, Rosana Franco. Bienvenida y gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias a Sonia y a todo el equipo de Aralma a este webinar. Escuché atentamente a los compañeros que me precedieron en la palabra y la verdad que hay estadísticas que la verdad que son muy dolorosas. Escuché atentamente al compañero de Oberá, que sé que trabaja en la temática de investigación. Me voy a salir un ratito de lo que yo voy a presentar, porque quería comentar algunas situaciones que son complejas
contar que allá por el 2007 hasta el 2017 fui subsecretaria de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Gobierno de la provincia de Misiones. En el 2007 no existía todavía el Ministerio de Derechos Humanos, entonces desde el Ministerio de Gobierno se crea como un área blanda, lo denominaba el ministro, en ese momento ministro Jorge Franco, ministro de Gobierno, y él decía que la parte dura de la seguridad lo hacía la policía y el área social, el área más blanda, lo hacía la subsecretaría que estaba a cargo. A partir de esa tarea que hacíamos, recorrimos la provincia trabajando justamente la temática de trata. Me tocó trabajar en el barrio San Miguel de Oberá, justamente por situaciones con familias complejas, así como mencionaba el compañero periodista, donde habían situaciones eh, de que ofrecimientos de bebés, también se pudieron romper con varias organizaciones que se dedicaban a la venta de bebés, pero quiero ahí hacer como eh, destacar una política importante del gobierno que lo fue en el 2009. Somos una de las únicas provincias que creó el Ministerio de Derechos Humanos, donde creó un área específica de trata de personas, y a la vez desde la vicegobernación se creó un plan que todavía está en vigencia y hoy más que nunca, como lo es el Plan Mamá, justamente para desbaratar estas bandas, donde lo que al principio se hizo fue fortalecer el Plan Nacer, ¿sí? Porque es el momento donde las mujeres están visiblemente más sensibles y pueden ocurrir estas situaciones delictivas como se mencionaba anteriormente. A partir del Plan Mamá y también del el plan ENIA, hoy desbaratado eh, y prácticamente desmantelado a nivel nacional, creo que se avanzó en un montón de situaciones, se ha acompañado situaciones complejas, muchas veces de abuso, y en ese camino siempre con Sonia nosotros hablamos que allá por el 2011 también se crea en nuestra provincia una ley que es la Ley 52, que justamente es la pensión para menores víctimas de delito contra la integridad sexual, que es una ley única en el país. Si bien se llega tarde, ustedes dirán, se llega tarde con la pensión, pero esta pensión, ¿qué hace? Esta pensión le da la libertad a las mujeres, madres, que hagan las denuncias correspondientes, porque lamentablemente en el 85% de los casos, y las que trabajamos esta temática sabemos, que el abuso sexual se da en el seno familiar, ¿sí? Así que muchas veces, ¿qué hace esta madre? Sostiene este abuso justamente porque el abusador es el que sostiene económicamente la familia. Entonces, esta pensión que busca no solamente el acompañamiento económico, sino que también el acompañamiento social a esta familia, donde se puede hacer la denuncia correspondiente y hay todo un Estado que acompaña esta situación, que se hace desde la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Gobierno, y que justamente esto fue en mi gestión, que lo trabajamos con toda la Cámara de Representantes, fue una pelea dura, porque hay que entender que el abuso no es solamente una cuestión cultural como muchas veces se dice y muchas veces se menciona que nuestra provincia como que es cultural, porque en el 95% de nuestra provincia es fronteriza, como lo mencionaba el compañero también. Así que son situaciones complejas y siempre digo, no hay que tener miedo a llamar a las cosas por su nombre. El abuso sexual es un delito y no tenemos que cansar de decir y también de decirlo bien. Es abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué contra? Porque si nosotros hablamos de el abuso sexual infantil, o sea, estamos poniendo otra vez la carga en la niñez. Sí, entonces hay que mencionar que es contra. Quería hacer esa aclaración por ahí para mencionar algunas herramientas que antes no tenía la provincia y que hoy la tiene.
por supuesto, hay que hacer la denuncia porque si nosotros estamos conociendo situaciones, redes que están a veces visibles, a veces invisibles, agradezco que el compañero haya mencionado estas situaciones que yo como defensora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la provincia, no las estaba conociendo a todas, sabía que habían algunas situaciones y en ese sentido mencionar que hace 2 años se ha modificado en nuestra provincia una ley que es la ley de los municipios, donde se crean las direcciones de niñez a partir del artículo 5º. ¿Y qué hace? Crea con un presupuesto. ¿Y qué significa? Que se hace carne, como decimos nosotros, a la ley 26061, que es la ley de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Y cómo se hace carne? Creando estas direcciones de niñez en los municipios que hoy contamos con 49 direcciones. Nosotros desde la Defensoría lo que hacemos es acompañar con el equipamiento para que arranque esa dirección y vi que hay varias compañeras directoras de niñez que están acompañando en esta charla porque lo hemos invitado también a partir de la invitación de Sonia, donde son fundamentales porque son las patas del sistema de protección integral en los municipios. Así que eso yo quería hacer esa aclaración porque me parece fundamental que son ellas, porque si no siempre están en áreas que si bien todos somos parte del sistema de protección, la importancia de la descentralización, ¿sí? Bueno, ahora paso a mi tema, contarles que hace 2 años que venimos trabajando y coincide también con mi participación, que para mí la verdad que es un honor que desde la Cámara de Representantes me hayan designado también a partir de toda una convocatoria que se hizo desde la vicegobernación. Tuve que presentar mi currículum, fueron varias las personas que se presentaron con sus antecedentes. Anteriormente fui diputada provincial de nuestra provincia, donde hemos hecho varias cosas también con Sonia, de la cual participé en el Congreso también mundial en contra de las violencias. Y la verdad que desde la Defensoría lo primero que trabajamos fue en un protocolo que implica en la intervención de casos de abuso contra niños, niñas y adolescentes, donde logramos poder trabajar con más de 100 profesionales de la provincia, con los 3 poderes del Estado y con las universidades, porque nos parecía importante trabajar o sea, a toda nuestra sociedad, ¿sí? Nos tocó justo en pandemia. El encuentro presencial fue el día que presentamos ese protocolo. A partir de ese protocolo también armamos como un flujo que tiene que ver con la participación activa de las direcciones de niñez en cada uno de los municipios. Y lo que buscamos es que en el momento que sea no solamente para la emergencia, porque sabemos que es una situación que paraliza, sino que también desde la prevención y que los ciudadanos tengan esas herramientas para saber cómo actuar, ¿sí? A partir de todo ese protocolo que veníamos trabajando, surge desde el programa que tiene que ver con las represas de Itaipú, una idea de trabajar un protocolo que tenga que ver con situaciones de niños, niñas, adolescentes en situaciones de vulnerabilidad en la frontera. O sea, ¿qué pasa cuando un niño brasilero pasa caminando a Puerto Iguazú? ¿O qué pasa cuando un niño argentino pasa caminando, pasa en un auto y los controles muchas veces no son lo suficientes? Tenemos varias situaciones en varias provincias donde se han detectado niños que se trasladan de un lugar a otro y desde las fuerzas nacionales muchas veces no se le pide la documentación. Entonces, a partir de distintas situaciones, surge esto de trabajar el protocolo. Me convocan para hacer la coordinación, donde en la primera reunión
éramos 10 funcionarios por Argentina de diferentes áreas, desde la vicegobernación de nuestra provincia, como la Defensoría es el órgano contralor de los lugares donde están los niños, niñas, adolescentes. Entonces, tanto público como privado, nosotros tenemos que garantizar que los derechos de los niños realmente se concreten. Desde la Defensoría nosotros coordinamos un equipo con la Policía de la provincia, el área de desarrollo social, como así también derechos humanos, las comisarías de la mujer. Por otro lado, como era en situación de frontera y estábamos trabajando con Foz de Iguazú, poder trabajar con la Dirección de Niñez de Iguazú, por supuesto, migraciones, gendarmería y toda la fuerza de seguridad, por supuesto, salud pública. En estos 2 años de trabajo, tanto con los funcionarios de Paraguay, de Brasil y de Argentina, lo que buscamos fue justamente armar un flujograma que yo ya le he puesto a disposición a Sonia para que les pueda compartir. Ese flujograma lo que busca es, en concreto, qué hacer cuando estos niños se encuentran en estas situaciones, ¿sí? Y por otro lado, lo más importante es que trascienda a las personas. Sí, lo que buscamos fue que las instituciones se comprometan y que a partir de ese compromiso los actores sociales que estén en ese momento como funcionarios, que realmente tengan ese compromiso y que cumplan con la función para las que están puestos. Así que ese flujograma nos llevó 2 años de trabajo. Se ha armado también un mapa de situación de cada uno de los países, en este caso de la Triple Frontera. Entonces sabemos qué hacer en cada una de las situaciones. Por un lado la prevención y por otro lado la emergencia, con todos los datos telefónicos, con los correos, con los horarios y distintas situaciones para poder trabajar o sea, somos los que estamos en el terreno, o sea, eso fue lo que nosotros nos planteamos como trabajo. Y también hoy el desafío, y hoy justamente me estuvieron llamando desde Migraciones, de la Oficina Nacional, así que te cuento también, Sonia, esto, porque el desafío hoy está en poder trabajar en las otras fronteras. Nosotros tenemos el 95% de frontera en la provincia. Sé que está acompañando también la directora de Niñez del Soberbio. Nosotros en el Soberbio tenemos frontera con Porto Soberbo, se llama, es Brasil. Acá en Posadas tenemos frontera con Encarnación, y así en un montón de lugares, Bernardo Irigoyen también. Tenemos varios cruces fronterizos, tanto grandes como también algunos que son como escondidos. Entonces, en esas situaciones de la práctica, nosotros hoy debemos garantizar y fortalecer el trabajo con la frontera y con nuestros hermanos, tanto paraguayos como brasileros, y no tener miedo a hacer las denuncias correspondientes cuando nosotros sabemos que hay una situación donde hay un niño, una niña o un adolescente donde su derecho está siendo vulnerado. La verdad que me conmovió un montón lo que explicaba el doctor Raúl Torre, porque en el común, yo soy mamá, esperamos que este niño aparezca vivo. Qué conmovedor. Primero, estamos todos tan preocupados por no solo, digamos, el destino de Loan, sino de tantos niños y niñas que desaparecieron, o digo, hace tantos años también, ¿no? Y son más de 100 según Missing Children. Y también, digamos, el organismo de personas menores extraviadas. Los números son aterradores cuando uno piensa que realmente ningún niño debería desaparecer ni padecer ningún tipo de violencia. Primero que les quería agradecer muchísimo a cada uno, son amigos, compañeros todos, Gustavo, Raúl, Pepe, Rosana, con todos hemos hecho diferentes cosas, algunos aparecen en el documental que ahora voy a tratar de contar, pero bueno, hace muchos años que nos conocemos.
Les voy a contar un poco, sé que hay una de mis compañeras también, que está Jimena, una de las investigadoras de la investigación que inició todo este proceso. Todo esto comenzó con un problema personal, lo voy a decir así. Algunos ya conocen de qué se trata, pero bueno, yo estuve, digamos, mi familia estuvo como familia de abrigo de dos niñas muy pequeñitas, de 1 año y 2 años, que demasiado rápido y de una manera que nos llamó la atención, especialmente a mí porque trabajo con niños privados de cuidados parentales, se dieron en adopción. Y a partir de ahí, bueno, comencé una investigación a ver acerca de qué había pasado con ellas, digamos, en especial, y me encontré con un mundo bastante complejo. Empezaron por este movimiento que empiezo a hacer yo primero personalmente y con mi familia, y después ya proponiéndoselo a Aralma como asociación civil. Nos empiezan a llegar muchas denuncias de mamás que buscaban a sus hijos, hijos que buscaban a sus mamás y sus papás, mamás que habían dado a sus hijos por muertos al nacer y que nunca habían visto el cuerpo, digamos que no tenían prueba de que esto había pasado. Todo esto hablo de periodos fuera de terrorismo de Estado, ¿no? En periodos democráticos de Argentina. Entonces, bueno, nos organizamos con poco conocimiento acerca del tema, así que nos organizamos con un grupo de psicólogas a tratar primero de estudiar, así que hicimos toda una investigación de orden académico y de lo que se llama la historia del arte sobre el tema, qué pasaba con este tema de la apropiación, sustitución de identidad. Y nos encontramos, como decía Gustavo Moreno, que hasta en muchos trabajos se lo llamaba adopciones ilegales. Y nosotros llamamos nuestra investigación así, adopciones ilegales, que una adopción nunca puede ser ilegal porque es el instituto de la adopción, es solamente legal, ¿no? Pero bueno, comenzamos como desde ahí, hicimos un trabajo muy impresionante para hacerlo, ya saben ustedes, sin financiamiento, con el conocimiento que teníamos aparte como terapeutas. Entonces hicimos un relevamiento académico del estado del arte en relación a esta temática. Y nos empezamos a entrevistar a personas que sí tuvieran experiencia y conocimiento, y entre ellos, una de las primeras personas que yo llamé es a Gustavo Moreno, que se ha dedicado toda la vida, digamos, a esta temática. Ahí me encuentro, ¿no? Como nos encontramos nosotras con que había un caso emblemático que lo contó Gustavo, el caso Fornerón, que él exige, digamos, la Corte Interamericana Argentina, que tipifique el delito, porque, bueno, no está tipificado hasta el día de hoy, como lo contó Gustavo, que ahora quizás a las apuradas se va a hacer se va a debatir un proyecto de ley que no es del todo correcto, ¿no? Nos fuimos metiendo en un mundo además de conocer muchos relatos, relatos digamos, de todos los ámbitos estos que les contaba, tantos de víctimas como de expertos. Así también conocimos a Pepe y todo el trabajo bestial. Y a partir, digamos, de esta primera etapa que logramos hacer, nosotras queríamos seguir con una segunda etapa de investigación, porque no tenemos datos estadísticos, lo que tenemos es un relevamiento muy tremendo, casuístico, de casos de personas que buscan su identidad de origen. Nos reunimos con muchísimas organizaciones de personas que buscan su identidad de origen. Ellos dicen que son 3 millones de personas las que hay en Argentina aproximadamente que buscan su identidad de origen, que fueron secuestrados, apropiados, vendidos, bueno, comprados por supuesto, y también de esta manera con la que se comienza la investigación, ¿no? Armándole causas fraudulentas a las mamás. Esto digo que era, ¿no? Como algo de lo que no se hablaba. Pepe me decía el otro día que charlamos, me decía, ustedes fueron pioneras en esto. En realidad, los pioneros fueron todos los demás a quien nosotros entrevistamos, pero sí nos metimos en un mundo que fue bastante complejo, además de manejar, ¿no?
y hemos cometido una cantidad de errores tremendos, ¿no? Que mirándolo desde ahora, bueno, por supuesto que no los haríamos. Pero nos quedó como un material académico que queda solo en archivo, entonces dimos un pasito más en Aralma y decidimos hacer un documental para poder mostrar cómo, bueno, nuestras acciones son de incidencia en Aralma, de incidencia en temáticas sensibles en relación a la infancia y de sensibilización. Nosotros queremos mostrar sobre todo esta naturalización que hay de la infancia como objeto de lo que sea, digamos, como objeto de todo tipo de violencia, pero también como objeto tanto de la trata como forma de explotación, pero también de la trata como forma de apropiación de ese niño para cumplir un rol de hijo. Esto digo, no es una concepción mía tampoco, digo, lo dicen muchos investigadores que han trabajado en esto, porque se ha naturalizado en Argentina desde la matriz de la dictadura, desde antes de la matriz de la dictadura y con la matriz de la dictadura, que los chicos realmente se pueden apropiar y se puede sustituir su identidad, y esto siguió y se sigue dando en diferentes formatos, como nos contaba Pepe y como contaba Rosana, que se trata también desde el Estado, digamos, de combatir y desde todos, digamos, los activistas y luchadores por los derechos de la infancia. Así que con mis compañeras, hoy quería comentar esto que cuando Gustavo decía acerca de la nota de María Ayuso, es una nota que producimos nosotros, que ella pudo hacer la nota por lo que una de nuestras compañeras, Tatiana, una investigadora, ella logró meterse en Facebook sobre todo en la compra y venta de bebés de lo que se llaman mamá panzas y mamá corazón. Tenemos una cantidad de material enorme en relación a eso. Ella cambió su Facebook porque tienen normas, tenés que tener por lo menos un Facebook de 5 años validado, digamos, de 5 años de existencia, y tenés que poder ir demostrando con una cantidad de pasos que te hacen seguir estos intermediarios, que era el punto que hoy señalaban todos, me parece, que son los que ganan el dinero y el negocio que se arma con las comisiones para todo el mundo. Y ese tipo de adopciones web, las llamamos nosotras para llamarlas de alguna manera, existía en 2019 y 2020 cuando hicimos la investigación y sigue existiendo. Así que esta investigadora, Tatiana, logró adentrarse y llegó hasta un punto donde ya se tenía que encontrar, digamos, con los que vendían los bebés, así que hasta ahí llegamos, pero tenemos capturas de pantallas que son las que aparecen en esa nota. Yo no sé si las podré, tengo alguna abierta para poder compartir ahora, voy a ver si se las puedo compartir o por lo menos pasarles el PDF por acá para que puedan ver el horror, digamos, de la naturalización del niño o la niña como un objeto para explotar laboralmente, sexualmente, para la venta de órganos, para esclavitud, como lo cuenta la ley de trata, y como no lo cuentan las leyes, que es la tipificación de la compra y venta de los niños y niñas para cumplir los roles de hijos, que eso es por lo que estamos luchando. Me gustaría terminar como esta parte nombrando a mis compañeras, porque es muy importante, porque hemos hecho un trabajo tremendo. Son Gabriela Valledor, Jimena Díez, Marcela Cordara, Tatiana Belstein y Laura Tenjuve. Cierro ahí, Sole, y vamos, si querés, a las preguntas. Bueno, muchas gracias por todo seguir, digo, la misma cantidad de participantes que ingresaron son los que permanecen. Gracias por la escucha atenta. Siempre cuando desde la asociación civil se intentan hacer este tipo de espacios, tratamos de que sean espacios seguros y espacios como para poder justamente debatir, generar conocimiento, y hay cosas que no son opinables, esto que decíamos hoy, ¿no? El conocimiento técnico de los y las especialistas es ahí donde tenemos que formar mucha más generación de conocimiento y de informes y de investigaciones. Bueno, hacemos los últimos minutos, apertura a preguntas, si es que alguien se quedó con alguna duda, alguna inquietud, algún concepto que hayan vertido los
los expertos y las expertas y, bueno, se quiera poder profundizar, estamos abiertos siempre con este espacio seguro y respetuoso. Quería acotar algo, ¿no? Que es, más que nada, ¿se escucha? Sí, se escucha, bien. Quería aclarar, porque sí conozco el trabajo de Rosana Franco, obviamente por mi trabajo, mi labor periodística, ¿no es cierto? Y por ahí, bueno, yo dije, bueno, no se hizo nada, sí se hizo muchas cosas. Mencioné en una parte que hay un Estado ausente o cómplice también, pero sí me consta el trabajo que ha hecho y que está haciendo, y le agregaría lo permeable de la frontera que tenemos aquí en Misiones, que es la más crítica, me parece, a mi modo de ver, el tema de Bernardo Irigoyen, donde se cruza caminando nomás, es una vereda lo que separa, y muy poca gente pasa por la aduana, la mayoría de los autos, las motos pasan por arriba de la vereda, hay lugares que se le denomina el pique, donde transitan habitualmente. Mi señora estuvo muchos años trabajando allá en Irigoyen y conozco. Mi hijo de 12, 13 años se iba al supermercado a hacer las compras a Brasil caminando, ¿no? Que estaba ahí a pocas cuadras. Entonces, bueno, eso es lo permeable de nuestra frontera. Y es cierto, calcula que Misiones tiene un límite con la Argentina solo de 90 kilómetros. El resto de la provincia es frontera, pero sí se ha trabajado, y lo debo reconocer, aquí en la ciudad de Oberá, todos los intendentes han trabajado este tema, por eso se han camuflado de otra manera. Han buscado otras metodologías, pero lo siguen haciendo más solapadamente y no tan abierto como era antes, y esto es sí por un trabajo que hizo la provincia de Misiones, en lo cual Rosana tuvo mucho que ver. Mi pregunta sería para el doctor Gustavo Moreno. Yo estoy en el Foro Infancia Robada, coordinado por la hermana Marta Peloni. Estuve escuchando porque me pasaron todo lo que estuvieron ayer en la charla sobre la ley. Escuché a todos. Hablaban de los niños, de los adolescentes, de los robos, pero yo, que pertenezco a Madres por la Verdad, que somos un grupo de madres que nos arrebataron a nuestros hijos al nacer, particularmente a mí en el parto. Nunca escucho que hablen del robo de los bebés al nacer, y no sé si esta ley incluirá ese tema. A mí, por ejemplo, dijeron a mi familia que el bebé nació muerto. Yo sabía que no podía demostrarlo. Pedí el cuerpo para despedirlo y ahí confirmé que ese bebé no era mío. Fueron mi familia a enterrarlo, porque ahí siempre ellos te decían que se ocupaban de todo. Después que se pudo hacer un ADN de ese cuerpo, dio como resultado que no era mi hijo. Y el juez no investigó nada y archivó la causa. Nosotros no pudimos conseguir ningún juez porque no sabíamos en ese momento que esa era una clínica de tráfico de bebés. Hoy, obviamente, cerrada. Entonces, mi pregunta es, ¿esta ley de mañana va a incluir también a las madres que les robaron a sus bebés al nacer? Porque yo digo, robo de niños, yo puedo estar en una plaza con el cochecito de mi hijo y entonces me lo pueden robar, pero no es el robo de un bebé en el parto. O puedo ir caminando por la calle y me roban a un hijo, a un adolescente. Entonces siempre me he sentido tan ausente con el Estado, porque el dolor y el vacío que produce en el cuerpo y en el alma esto, no lo puede. Hace 40 años de esto, no lo puede llenar ni otro hijo ni nada. Entonces, es terrible,
no saber a dónde ir. Defensoría del Pueblo y de la Nación, trabajé 2 años en el protocolo de encuentro, Defensoría de la Ciudad, ayudo a hijos y a madres a que se puedan encontrar. Y yo digo, ¿y esto? ¿Cuándo se va a descubrir que esto existió desde antes de la dictadura? Durante, después, sigue pasando. Pero antes no había buscadores, no había Facebook, no había nada. Entonces, el año pasado hubo 2 robos de bebés que como empezaron todos en el Facebook, ¿no es cierto?, a publicarlo, aparecieron. Inclusive a uno creo que lo llegaron a tirar en un baldío. Entonces, es terrible para una madre, hoy yo con 67 años, no poder maternar a ese bebé que hoy tiene 40 años. Sentir yo la necesidad de sentir ese olorcito de su bebé, abrazar, tocar esas manitos. Eso ya no lo voy a volver a tener más. Eso es el delito más aberrante que hay sobre la tierra. Es el robo de un hijo al nacer. Nosotros no lo vendimos, no lo regalamos, esto es un conjunto, y disculpen que por ahí me alargo un poco, pero es como que necesitaba, ya que lo tengo a usted, doctor Moreno, que me hubiera gustado hablar en otras oportunidades. Esto viene por una pareja que quiere tener un hijo, viene un médico que le dice a este precio te lo consigo como sea, viene una partera, viene una enfermera, viene un juez, viene un abogado, y se hace un grupo de mafias. Yo no hablo en lo general, hablo en los que participan de esas mafias. Yo me pregunto, ¿el Estado está ausente o es cómplice? Nunca me lo pudieron contestar, porque el Estado no puede no saber que esto ocurre y sigue ocurriendo. Y yo tuve en medio de todo la suerte de tener un cuerpo para demostrar que mi bebé no era ese, pero mis compañeras, muchas, no tuvieron esa suerte y no les dieron ni siquiera un certificado de nacimiento ni de difunción, porque le decían, nos arreglamos nosotros, todo arreglamos nosotros. Y en ese momento no sabíamos que existía esto, y nadie estaba preparado para desconfiar así. Ese es un tema muy complejo, y que a mí me gustaría que esto se empiece a hablar, y que en esta ley que van a hacer mañana también lo pongan, porque nosotros tenemos también el mismo derecho. Tenemos el mismo derecho. Gracias, Alicia, por compartir tu sentir y tu experiencia, y gracias por haber escuchado atentamente. Gustavo Moreno, si le quiere responder, hacer una devolución. Sí, Gracias, claro Alicia. claro que le tengo que responder, ¿cómo no? No si le quiero responder, tengo la obligación de responderle, y no por la emoción de madre, sino porque es un derecho y ha vivido una situación aberrante, ¿no? Claro, voy a arrancar por el final. La señora dijo si el Estado es cómplice o omite o está ausente. Yo no podría decir que el Estado lo hace, pero sí que hay funcionarios del Estado que están ausentes, omiten y son cómplices. Yo no tengo dudas, muchos se enojan a veces cuando digo este tipo de cosas. Pero tomando el caso de Oberá, por ejemplo, que dijo el colega, que recordemos la destitución de la jueza en el año 2000, una jueza de Oberá destituida, que ni siquiera fue destituida por vender chicos, sino que en realidad en ese momento el jury la destituyó porque no había respetado la nómina del registro de adoptantes. Fíjense, es decir, la destitución fue una destitución light, ¿no? Como para no incriminar. Y lamentablemente, el proyecto de ley que se vota mañana, vamos a ver si se vota, pero al menos está en el orden del día, en la Cámara de Senadores, y los 5 proyectos que se analizaron ayer con entre las que estaba Marta Peloni, con quien he trabajado en alguna ocasión, no tratan el tema, solamente tratan el tema de la compra-venta de niños. ¿Por qué? Porque
La Argentina está apurada, le agarró el apuro ahora, después de 4 sentencias de control de la Corte Interamericana, la última del año pasado, de tener que cumplir con Fornerón, con una condena internacional. Es decir, se legisla no porque Argentina quiere, se legisla porque Argentina está condenada. A ver si el supuesto que marca, yo no soy penalista, soy civilista, los que me conocen vengo del derecho de familia, esta es una investigación que viene del derecho de familia. ¿Por qué? Porque Fornerón en definitiva está dedicado a la adopción. Entonces de ahí arranco yo arranco de atrás para adelante. Me he dedicado a la tipificación penal, pero bueno, de casualidad, o porque arranqué con esto hace muchos años. La situación, la sustracción de menores está legislada en el Código Penal, en el 146 del Código Penal, no es que no está legislada. Ahora, ¿cómo la aplican? A ver, fíjese, una madre parturienta que puede demostrar que su hijo al que le entregaron no es su hijo a través de un ADN, no sé qué estaba haciendo el fiscal en un principio, en un proceso acusatorio, o el fiscal o el juez en un proceso inquisitivo de investigación. Evidentemente hubo un déficit, no conozco esa causa, así que, y lamento por todo lo que ha comentado esta mamá. Pero evidentemente está legislada la situación de menores en el 100. A ver, como arranque. Después, ¿para qué fue esa sustracción? Podría haber derivado en otros, seguramente en otras conductas tipificadas o no. No está tratado. Y este es un tema que no se aborda. Esto es una queja de otras organizaciones. Voy a nombrar a la Fundación Adoptar, por ejemplo, de Julio César Ruiz, que se queja justamente de todos estos temas, porque no todo es compraventa, ¿no? Lo que pasa es que la compraventa en este tipo de modalidades sobresale ahora porque, en definitiva, estamos condenados de hace 12 años, ¿no? Y también voy a decirlo, es la respuesta más inmediata que puede dar el poder político desde la legislatura para demostrar que está haciendo algo por algo, ¿no? Después de yo lo dije, más de 60 proyectos. Sí hay complicidades, seguro, y lamentablemente es así, de muchos funcionarios, y esto es un tema que no se quiere ver. ¿Por qué? Porque es un negocio. Hoy los negocios más importantes de la criminalidad tienen que ver necesariamente con las armas, la prostitución, la trata, Entonces, y el narcotráfico. Evidentemente Argentina está en deuda, la política pública está en deuda y bueno, ojalá que estos temas se retomen y que, bueno lo de Sonia, porque siempre Sonia, siempre te felicito porque siempre volcás y tenemos que volver al tema de la sustracción de menores y el tema de los robos, porque muchas madres han sido separadas de su hijo y no por la venta, sino violentamente, ¿no? ¿Me permitirían un comentario Sí, Raúl, adelante. breve solamente, para un poco el caso que plantea Alicia? Yo era jefe del Servicio Especial de Investigaciones Técnicas, que curiosamente se ocupó siempre de las cuestiones relacionadas con las actividades de médicos. Tuvimos 2 docenas de denuncias en el Gran Buenos Aires, zona norte y centro del Gran Buenos Aires, de situaciones como la que está planteando Alicia. Hoy tenemos una herramienta formidable que es el ADN, ¿verdad? De esas 2 docenas al menos, 2 casos tuvimos que efectivamente se intercambiaron los chiquitos. Uno en San Martín, el juez de menores, para que si alguno de ustedes quiere investigar el caso, intervino el juez de menores, obviamente intervino un juez criminal, pero el juez de menores, doctor Fugareta, fue cuando concluimos y encontramos el cambio que se había hecho, porque no nos olvidemos que para el cambio tienen que tener otro cuerpito, ¿verdad? Bueno, en los 2 casos que esclarecimos, en los otros el ADN dio efectivamente, había dudas y se corroboró a través del ADN que era efectivamente la mamá y el papá por el ADN nuclear y el ADN mitocondrial. 2 casos, uno en San Martín, la restitución estuvo a cargo del doctor Fugareta, donde tuve que participar. Se había hecho el intercambio en una clínica de San Martín, clínica que ahora fue cerrada, ha desaparecido, y otra, la doctora, intervino la juez criminal de Zárate Campana, la doctora Liliana Dalsazo, donde también se había hecho el mismo modus operandi, ¿verdad? Se tiene, pero en los 2, quiero aclarar, los que nos tocó investigar a nosotros, era una situación coyuntural. Efectivamente, contemporáneamente, teníamos el deceso de un chiquito, y ese chiquito era intercambiado a partir del alumbramiento de otra mamá. ¿Está bien? Nosotros no encontramos, claramente
Los imputados fueron detenidos y fueron procesados y condenados, porque como dijo el doctor, el Código Penal lo tiene previsto esto, ¿verdad? Entiendo que ustedes quieren que sea incluido en una ley especial, lo que no me parece mal, ¿verdad? Pero está previsto. En los casos de los que yo les hablo, se encontró a los autores, a los partícipes, médicos, enfermeras, porque para que esto ocurra en un hospital o un sanatorio, realmente tienen que intervenir muchas personas, neonatólogos, hay muchas personas que intervienen. Quería aclarar algo, esto porque casos hay, ¿verdad? A mí por lo menos 2 con seguridad logramos determinar. Nada más, quería acotar eso para completar un poquito la idea, ¿no? Yo quería decir esto a Alicia también, para acercar, digamos, desde lo que nosotros podemos hacer como organización civil, vuelvo a decir, sin financiamiento, haciendo un documental en 3 años y en un esfuerzo descomunal, pero sí uno de los casos es el relato de una mamá que también tuvo gemelos y le dieron un chico fallecido al nacer y tiene el ADN también que le dio negativo, así que está, bueno, en una lucha sin cuartel, pero digo, para contar algo acerca de la visibilización de estos casos, nosotros en el documental lo hicimos, va a estar en septiembre, para quienes me van preguntando también por mi chat, está en edición y nos está llevando tiempo porque tiene mucho material también de archivo, así que en septiembre vamos a poder tener este material también para compartir, donde se habla de todas las formas en que se compran, se venden, se sustraen, como con todos Bárbara, los conceptos que tiene. yo quería decir justamente que a mí me atendieron en la clínica de San Martín, en la clínica online. Me atendió el mismo director y dueño, que hoy está cerrada por tráfico de bebés. Esa es la clínica donde nosotros Bueno, por encontramos el intercambio.